Tuve que correr por calles desconocidas. El término de mi marcha parecía correr delante de mis pasos y la hora señalada de la cita ya se podía observar en los relojes públicos. Calles estaban desiertas, serpientes de focos eléctricos bailaban delante de mis ojos. Yo corría asusado por un sentimiento supersticioso de la hora. Si las 9 campanadas del reloj me sorprenden, me dije, sin tener la mano en la aldaba de la puerta, algo funesto me sucederá. Y corría frenéticamente mientras recordaba haber corrido a esa misma hora, en ese mismo sitio, con un anhelo semejante. ¿Pero cuándo? No sé cuánto tiempo transcurrió, en tanto que yo me dormía en el mareo de mi respiración agitada. De pronto, 9 campanadas sonoras resbalaron con metálico frío sobre mi epidermis. Mis ojos, en la última esperanza, cayeron sobre la puerta más cercana. Entonces, para disponer mi ánimo, retrocedí en los motivos de mi presencia en aquel lugar. Por la mañana, el correo me había enviado una carta breve pero sugestiva. En el ángulo de la carta se leía la dirección de esta casa y la fecha era del día anterior. La carta solamente decía esto: Doña Magdalena y su hija Amalia lo esperan a usted a cenar mañana a las 9 de la noche. Si no faltara. Y ni una letra más. Yo siempre consiento en las experiencias de lo imprevisto. El caso, además, ofrecía un singular atractivo. El tono familiar y respetuoso, a la vez que el anónimo designaba a esas señoras desconocidas, la ponderación del si no faltara, tan vaga, tan sentimental, suspendida en un abismo de confesiones, todo eso me ayudó a decidirme, en tanto que yo balbuceaba algunos saludos y algunas explicaciones. «Pase usted, Alfonso», me dijo, y pasé asombrado de oírme llamar como en mi casa. El vestíbulo fue una decepción. Había yo fundado la esperanza de encontrarme con una antigua casa llena de tapices, de retratos y de grandes sillones. A cambio de esto me encontré con un vestíbulo diminuto y con una escalera frágil, sin elegancia. El piso era de madera encerada y los raros muebles tenían aquel lujo frío de las cosas de New York. En ese momento llegué a dudar, pero alcé la vista y me quedé tranquilo. Ante mí, vestida de negro, esbelta, digna, la mujer que acudió a introducirme me señalaba la puerta del salón. Su silueta se había colorado de facciones y su cara me habría resultado insignificante, a no ser por su expresión marcada de piedad. Sus cabellos castaños, algo flojos en el peinado, acabaron por precipitarme una extraña convicción en mi mente. Todo aquel ser me pareció plegarse y formarse a las sugestiones de un nombre. ¿Amalia? Sí. El salón era pequeño, como yo lo había predicho, pero el decorado respondió a mis anhelos. Allí estaban los tapices, sí, y las grandes sillas respetables, la piel del oso en el piso, la chimenea, los jarrones, un piano de cola con candeleros, estatuillas, y junto al estrado el caballete con un retrato ampliado y manifiestamente alterado de un señor de barba partida y boca grosera. Doña Magdalena, que ya me esperaba instalada en un sillón rojo, vestía también de negro. En su pecho llevaba una de esas joyas gruesísimas, una bola de vidrio con un retrato interior ceñida por un anillo de oro. El misterio del parecido familiar se apoderó de mí. Mis ojos viajaban inconscientemente entre Doña Magdalena, Amalia y el retrato del señor de barba partida, y volvían a Amalia. Lo más adecuado hubiera sido sentirme incómodo, mostrarme sorprendido, provocar una explicación. Pero Doña Magdalena y su hija Amalia me hipnotizaron con sus miradas paralelas. A Doña Magdalena tocó recordarnos que ya era tiempo de cenar. Y allí, en el comedor, la charla se hizo más general, más corriente. Yo terminé por convencerme de que aquellas señoras no habían querido más que convidarme a cenar. Y a la segunda copa de Chablis me sentí sumido en un perfecto egoísmo del cuerpo. Charlé, reí, desarrollé mi ingenio,
tratando interiormente de disimularme lo extraño de aquella situación. Desde entonces sentí que había comenzado a serles agradable. El aire piadoso de la cara de Amalia se propagaba por momentos a la cara de la madre. La satisfacción enteramente fisiológica del rostro de doña Magdalena parecía viajar a la cara de Amalia. Sentía como estos dos motivos parecían flotar en el aire del cuarto, yendo de una cara a la otra. Al principio la charla giró sobre temas comerciales y económicos. Las mujeres parecían interesadas en estos temas. Pero después las cosas siguieron de otro modo. En el rostro de Amalia apareció por fin una sonrisa aguda e inquietante. Parecía que estaba combatiendo internamente contra alguna tentación. Su boca palpitaba, a veces, con el ansia de las palabras, pero siempre terminaba por suspirar. Sus ojos se dilataban de pronto, fijándose con una expresión de espanto hacia la pared que quedaba a mi espalda, que más de una vez volví el rostro hacia atrás para ver qué había. Pero Amalia no parecía consciente del daño que me ocasionaba. Continuaba con su sonrisa, sus asombros y sus suspiros, en tanto que yo me estremecía cada vez que sus ojos miraban sobre mi cabeza, desazonado, hasta que en un momento se entabló entre doña Magdalena y Amalia un coloquio de suspiros. Un principio de aburrimiento se fue apoderando de mí, de lo cual devino una invitación insospechada. Vamos al jardín. Esta nueva perspectiva me hizo recobrar mis espíritus. En la oscuridad de la noche pude adivinar un jardincillo breve y artificial, como el de un camposanto. Nos sentamos en el emparrado y las señoras comenzaron a decirme el nombre de todas las flores que yo no veía, dándose ellas el cruel deleite de después interrogarme sobre sus recientes enseñanzas. Mi imaginación, destemplada por una experiencia tan larga de excentricidades, no hallaba reposo. Mi imaginación apenas me dejaba escuchar y casi no me dejaba contestar. Entonces comencé a confundir sus palabras con fantasía, sus explicaciones botánicas. Hoy las recuerdo y me parecen monstruosas, como un delirio. Creo haberlas oído hablar de flores que muerden, flores que besan, flores que se arrancan de su raíz y nos trepan como serpientes. La oscuridad, el cansancio, la cena, el chablis y la charla misteriosa sobre las flores que yo no veía. Y aún creo que no las había. En aquel raquítico jardín, todo me fue convidado al sueño. Y me quedé dormido sobre el banco, bajo el emparrado. ¡Pobre capitán!, oí decir cuando abrí los ojos. Lleno de ilusiones se marchó a Europa. Y para él se apagó la luz. La oscuridad reinaba alrededor y un vientecillo tibio hacía vibrar el emparrado. Doña Magdalena y Amalia conversaban junto a mí, resignadas a tolerar mi silencio. Me pareció que habían cambiado los asientos durante mi breve sueño, o eso me pareció. Era capitán de artillería, joven y apuesto si los hay. Y en aquel momento sucedió algo que me sobresaltó, que me puso el corazón en la boca. Las señoras, hasta ahora, solo me habían sido perceptibles por el rumor de su charla. En aquel instante, alguien abrió una ventana en una casa. Y la luz de la ventana vino a caer inesperada sobre el rostro de las mujeres. Los rostros los vi iluminados de repente, suspendidos en el aire, las ropas negras perdidas en la oscuridad del jardín. Salté sobre mis pies sin poder dominarme ya. ¡Espere usted!, gritó doña Magdalena. ¡Falta aún lo más terrible! Hija mía, continúa. Este caballero no puede irse ahora y marcharse sin oírlo todo. El capitán pasó una noche por París. Tenía urgencia de llegar a Berlín, pero todo su anhelo era conocer París. En Alemania tenía que hacer no sé qué estudios en una fábrica de cañones. Y el día siguiente de llegado, en un accidente, en una explosión, el capitán perdió la vista. Yo estaba loco. Quería preguntar, pero ¿qué iba a preguntar? Quería hablar, pero ¿qué diría? ¿Para qué me habían invitado? La ventana volvió a cerrarse y los rostros volvieron a desaparecer. Y la voz de Amalia resonó. ¡Ay, entonces, solo entonces, el capitán llegó a París! Todo su anhelo era ir a París. Y allí llegó ciego, y tuvo que pasar bajo el arco de la estrella ciego. Y
tuvo que imaginarse todo a su alrededor. Pero usted le hablará de París, ¿verdad? Le hablará de París. Le hará tanto bien. Entonces me arrastraron a la sala, llevándome como un inválido. En mis pies se habían enredado varias plantas y vegetales del jardín. Tenía hojas por todos lados. ¡Helo aquí!, me dijeron mientras me mostraban un retrato. Era un militar. Llevaba un casco de guerrero, una capa blanca y galones plateados en las mangas. De repente miré a las señoras y las dos sonreían, como en el desahogo de una misión cumplida. Contemplé de nuevo el retrato y me vi yo mismo como en un espejo. Verifiqué las semejanzas. Yo era como una caricatura de aquel retrato. El retrato tenía una dedicatoria y la letra de la dedicatoria era la misma que de la carta que yo había recibido aquella mañana. El retrato cayó de mis manos y las señoras me miraban con una cómica piedad. Algo sonó en mis oídos, como una araña de cristal que se estrellaba contra el suelo. Y corrí desesperado por calles desconocidas y los focos de luz bailaban ante mí. Y los relojes de los torreones me espiaban. ¡Por Dios! Y cuando llegué jadeante a la puerta de mi casa, 9 sonoras campanadas estremecieron la noche. Sobre mi cabeza había hojas y en mi ojal había una flor que yo no recordaba haber cortado. La cena. Alfonso Reyes.